Muy buenas noches, hermanos. En el día de hoy vamos a estar estudiando la persecución de la iglesia. Antes de comenzar con el estudio, vamos a orar para que el Señor nos dé su revelación. Señor Padre, yo te doy la gloria, Señor, y te doy la honra. Te doy, Señor Padre, la honra porque tú eres mi Dios. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, quite todo espíritu de confusión, Señor Padre. Quita todo espíritu malvado, Señor, de tu palabra. Que no permita que el enemigo infiltre absolutamente nada, Señor Padre, que no sea tuyo, mi Dios. Yo te pido, Señor, que todo aquel que ve este video, Señor, pueda ser instruido de manera correcta en tu palabra. Que tú quites el velo de sus ojos, Señor, que les permitas escuchar, que le des el corazón para oír y la fe para entender, mi Dios. Yo te pido que no haya nada en este mensaje, ni ningún mensaje que sea dado en línea, Padre, que no sea de tu corazón y que se identifique, Señor, cuando algo no es tuyo, Padre. Yo te pido que tu palabra sea dicha en el día de hoy, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque pese a los ataques antes de yo comenzar este mensaje, Señor Padre, desde que llevo estudiando, mi Dios, pese a todos esos ataques que el enemigo ha intentado para no sacar este mensaje en la noche de hoy, tú me has dado la victoria. Yo te pido, Señor, que tú cubras con tu santo manto, Señor, a todo aquel que se conecte en este video para escuchar tu palabra. Que sea tu misericordia la que les alcance. Que des en ellos un espíritu, Señor, el cual les permite escudriñar la palabra. Que no sean llevados, Señor Padre, como veletas por hombres que no entienden, Señor, tu corazón, Padre. Porque hay muchos engañadores, Señor, que buscan, Señor, retirar a aquellos a los cuales tú llamaste de tu gracia. Pero tú has prometido que ninguno de nosotros, los que hayamos creído y permanezcamos en el Evangelio de Cristo, seremos engañados. Yo te pido todas estas cosas, Señor, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Hola, hermanos, nuevamente el tema de hoy es la persecución de la iglesia. Vamos a comenzar en la noche de hoy con definiciones. Este estudio se va a dividir en definiciones. Después vamos a aprender lo que es el enemigo, sus características y cómo nos ataca. Luego de esto vamos a estar estudiando la iglesia perseguida en tiempos antiguos, la iglesia perseguida un poco después y la iglesia hoy, el futuro de la misma en relación a la persecución. Vamos a empezar primero con unas definiciones. Aquí tengo la persecución. La definición de esta es la acción de perseguir a una persona o animal por la intención de alcanzarlo, cazarlo o atraparlo. Acción contra adeptos de una doctrina, religión, etc. Les podría dar dos ejemplos de persecuciones. La primera fue en los tiempos de Hitler, donde los nazis persiguieron a los judíos. Y en esas persecuciones los torturaban, los asesinaban, violaban a sus mujeres. El segundo ejemplo que les voy a dar es la persecución de personas por causa de los cristianos. Los cristianos embarcaron en tiempos antiguos en lo que se llamaban las cruzadas, en donde ellos querían imponer a todo aquel que no creía en Cristo la creencia del Evangelio con fuerza y con violencia. Algo que Cristo nunca nos enseñó, de lo cual ninguno de nosotros debemos sentirnos orgullosos de la historia del cristianismo. Y por lo cual yo les pido a todos ustedes que oren mucho siempre por los judíos, por cuanto aquellas cruzadas marcaron sus corazones y muchos de ellos nos ven como amigos, sí, pero muchos otros recuerdan las cruzadas con un mal sabor. Luego de esto vemos lo que es la tribulación. Es la segunda palabra que vamos a definir en la noche de hoy, que dice que es pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. La tribulación puede ser por causa de una persecución, como puede ser por cualquier otra causa que entristezca el espíritu de aquel que ha creído en Cristo. Aquí pongo una pregunta en mis notas antes de comenzar con las palabras porque quiero darle un preámbulo. ¿Quién es el enemigo? El perseguidor, acusador, devorador, engañador, asesino y ladrón. Muchos de ustedes van a contestar esto fácilmente.
mente no es otro y nada más y nada menos que el diablo, Satanás, el dragón o la serpiente antigua. La Biblia nos da muchos sinónimos de cómo llamar al enemigo de las almas. Y si vamos entonces a ver en el libro de Job, la palabra nos dice, nos enfoca más, en la palabra acusador, porque mayormente lo que el enemigo hace con todos nosotros que hemos creído y toda creación de Dios es ir constantemente a donde el Padre a acusarnos. Como yo sé esto, bueno, porque sabemos por la historia de Job que Job era un hombre justo, sin mancha, un hombre temeroso de Dios, que amaba la justicia y aún así fue atacado por el enemigo. Por lo cual, ni tú ni yo debemos pretender que vamos a estar fuera del alcance del enemigo por ser justos, por seguir a Dios, por amar a Dios, por ser llamados cristianos, por creer en Cristo. Porque Job, siendo un hombre justo, padeció. Si vamos aquí en la palabra del Señor, si vamos al capítulo 2 de Job, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinase, sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Satanás es un instigador, acusador. Recuerden siempre esto, él con los hijos de Dios se reúne a dar un reporte de lo que ha hecho en la tierra, en lo que ha estado aquí, porque Dios sigue siendo Dios, Jesús sigue siendo Jesús, y él sigue estando postrado debajo de sus pies. Entonces, hermanos, cuando vemos esta palabra, entendemos que el enemigo no busca otra cosa, sino el acusar a todo aquel que ha creído en Cristo, a todo aquel que es hijo de Dios, pero también a todo aquel que es creación de Dios. Siempre el enemigo va a estar acusando todo lo que sea creado por el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo nos odia. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 10, hermanos. Y la palabra dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto es en Apocalipsis capítulo 12, versículo del 9 al 10. Nos sigue diciendo que el acusador continúa acusándonos de día y de noche. Pero también nosotros sabemos que tenemos un intercesor que intercede por cada uno de nosotros día y noche. Y ese es Jesucristo. Ya estamos viendo cómo el enemigo, que es nuestro enemigo en lo espiritual, nos acusa constantemente delante de Dios. Es constante, hermano, esto no para. Usted el que se crea justo, el que se crea limpio, no crea que usted no es acusado, porque es que no somos perfectos. Es constantemente el enemigo está tentando, está buscando devorar su casa, su familia, está constantemente maquinando el mal en contra suya. Es así, hermano, que usted al llevar una simple palabra
como me pasó a mí, quería llevar una palabra, me vinieron tantos dardos en estos días que me retiré, que yo no sabía si esta palabra iba a poder salir en la noche de hoy. Pero trato siempre de hacerlas los viernes o los sábados para poder ministrar lo que el Señor me da. Hermanos, en esto vemos que nos habla sobre el trabajo de Satanás delante del trono, que es acusarnos día y noche. So, usted no se confunde en ninguna manera pensando que así como sus oraciones son oídas todos los días, todas las noches cuando usted ora, mediante nuestro Señor Jesucristo, que es el que está ministrando por nosotros constantemente. No crea que el enemigo no le está acusando delante de Dios, porque es que no somos perfectos y Él lo sabe. Y nos tienta. Ahora, yo puse una pregunta aquí que dice, ¿por qué los hijos de Dios son odiados por, primero, Satanás, segundo, sus ángeles y tercero, sus hijos? ¿Quiénes son sus hijos? Todo aquel que no ha creído al Evangelio, todo aquel que odia la palabra de Dios, se constituye hijo de Satanás. Porque el que no está con Cristo está sin Él. El que no recoge con Él desparrama. O eres hijo de luz o eres hijo de tiniebla. Es un término muy sencillo que la Biblia nos ha enseñado. ¿Cómo podemos saber que el enemigo nos odia? Porque la Biblia nos lo dice. La Biblia nos dice que Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y la historia detrás de la Biblia nos da confirmación de eso. Vamos a ir, hermanos, a Génesis, capítulo 1. Vamos a ir primero allá. El primer libro de la Biblia es Génesis, capítulo 1. Vamos a buscarlo aquí. Estoy yendo para atrás en mi Biblia. Capítulo 1, los versos 26 al 28, hermano. Y nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, el mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y soyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Le voy a dar el preámbulo de esto, hermanos. Satanás, como nos habla la palabra, intentó tener el lugar de Dios. Por eso el enemigo se rebeló en contra de Dios, echando Dios del cielo a Satanás, Lucifer, y a sus seguidores. La tercera cuarta parte del cielo cayeron con él a la tierra. La palabra nos dice que el corazón de él era tan altivo que quería ponerse igual que Dios, quería ser igual que Dios. Y cuando Dios observa esta maldad del corazón, lo arroja. Mas sin embargo, Dios crea al hombre en la tierra. Y fue la última parte de la creación. Y le dio señorío sobre absolutamente todo lo que había en la tierra. El plan original. No había nada que tuviera señorío sobre el hombre. Pero la serpiente, que es el dragón, Satanás, el diablo, Lucifer, dijo, no puede ser. El hombre tiene en la tierra la semejanza de lo que hay en el cielo, siendo Dios todavía mayor. El hombre no tenía pecado, no tenía ni por su mente pasar los mandamientos de Dios, pero el enemigo, con el mismo pecado con el que él cayó, hizo caer al hombre. Porque acá Dios le dijo que morirá, pero ciertamente eso no es cierto, porque sabe él que serás como él, conociendo el bien y el mal. Entiendan esto, hermano, el hombre cayó
por el mismo pecado que Satanás fue arrojado del cielo. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10. Bien rapidito. Lucas, capítulo 10, hermanos. Verso del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Los demonios. El hombre le fue dado potestad sobre todas las cosas de la tierra, pero en su caída perdió muchas cosas. Pero Dios, cuando envía a Jesucristo, Cristo le da poderío al hombre de gobernar y de echar fuera demonios, algo que a Satanás no le gustaba. Y luego el 18 dice, y no le gusta, y les dijo: yo veía, dice Cristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, para que el hombre no se gloríe, para que no se les subiera la infladez nuevamente por la cual fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ahora vamos a descubrir algo que es secreto, pero no es secreto. El enemigo nos odia tanto porque observen lo que pasó. El hombre fue engañado, prácticamente cometiendo el mismo pecado que Satanás cometió. Pero a contrario de Satanás, el hombre no fue juzgado de igual manera que Satanás. El hombre fue entonces dado una sentencia de muerte con la promesa de un retorno y vida eterna hacia Dios. Pero el enemigo y sus ángeles y sus hijos no tienen esa promesa. Solamente aquellos que hemos creído en Jesucristo. ¿Qué más envidia, odio, rabia no tendrá el enemigo? Porque él no tiene la oportunidad que usted y yo tenemos mientras haya vida en nuestro ser de alcanzar la vida eterna junto a Jesucristo. Porque Dios entendió que la serpiente, con premeditación y alevosía, engañó al hombre para destituirlos y decirle a Dios: todo lo que tú creas no sirve. Pero Dios, más sin embargo, le demostró al enemigo que la falla del hombre, al no ser codiciar en su corazón, no fue que el hombre lo de esto, sino que fue sugerida. ¿Por quién? Por el acusador. Fue instigada por el acusador. Yo amo a mi creación. ¿Y qué ejemplo Dios da con eso? Mire, la Biblia no lo dice, pero Dios dice que Él es misericordioso para con nosotros, porque nosotros tenemos la posibilidad de arrepentirnos en nuestros pecados. El enemigo posiblemente no tenía en su corazón arrepentirse, sino que se constituyó enemigo de Dios por siempre y para siempre, por lo cual no había salvación en él ni en los ángeles, porque ellos, viendo la misma gloria de Dios, estando con Dios, destituyeron. El hombre fue puesto en la tierra, lejos de Dios, fue puesto en otro lugar, en donde resemblaba el orden perfecto de Dios. Por eso hay que darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por nosotros, para darnos a nosotros la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Ahora vamos a ir, hermanos, a Hebreos capítulo 2. Vamos a ir a Hebreos. Santo Dios, aleluya. Hebreos capítulo 2. Versículo 14 al 16. Aquí les voy a dar un poquito más de lo que les estoy hablando, de que ¿por qué Satanás nos odia tanto? Y dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo.
Y nos dice aquí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿A qué ángeles? A los caídos. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. A usted, a mí, a judíos, a griegos y a todo aquel que ha creído en Jesucristo, todo aquel que lleva la palabra de Dios en sí. Pudiendo haber socorrido a los ángeles caídos, no sé si tendríamos posibilidad. El diablo vino a buscar esta descendencia abrámica, malvada, la rescató y la sigue rescatando, pese a que yo he hecho hasta lo imposible por destruirla. Hermano, siéntase más que afortunado de que Dios ha tenido misericordia de nosotros, enviando a Jesucristo para que usted y yo tengamos el acceso a la vida eterna como hijos de Dios, creyendo en Jesucristo, sabiendo que hay una promesa que nos dice que estaremos en el cielo con Él, no importando lo que ocurra a nuestro alrededor. Nuestro enfoque tiene que ser la promesa. Yo espero que me hayan seguido a través de esta palabra, en estos pequeños versos y en esta palabra, para que vayan entendiendo un poco de hacia dónde vamos. Que es últimamente hasta dónde la maldad y el odio del enemigo Satanás hacia con nosotros llegará, hasta dónde llegará, por el odio que nos tiene debido al gran regalo que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Ok, aquí entonces vamos a la persecución de la iglesia. ¿Cuándo comenzó la persecución de la iglesia? Pues hermano, la persecución de la iglesia de Jesucristo comenzó desde que Cristo murió y resucitó. Sí, hermano. Porque los primeros cristianos, según nos dice la historia en la Biblia, y hay muchos libros históricos que nos relatan esto, fueron perseguidos, torturados, asesinados. Muchos de los apóstoles murieron horriblemente. Pasaron muchas tribulaciones antes de ser elevados a Cristo. Esteban fue apedreado, Pedro fue crucificado boca abajo. O sea, hay cosas que ocurrieron en la historia, aquellos que predicaron el evangelio para que tú y yo lo recibiésemos de la manera correcta, que son difíciles de entender. Y aunque la iglesia ha hablado, yo espero en Dios que tú puedas entender, que tú puedas comprender realmente, pero realmente, lo que la iglesia ha padecido por siglos, desde antes hasta ahora. Ahora mi pregunta es, si los cristianos de aquellos tiempos padecieron tales torturas, ¿acaso tú y yo somos mejores que esos apóstoles? ¿Somos mejores que Jesucristo, que fue torturado hasta su muerte? ¿No habremos tú y yo de padecer la misma fe, la misma suerte? Pues hermano, yo te vengo a decir ahora que si alguien te ha engañado diciendo que tú no vas a padecer tribulaciones, hay que orar mucho a Dios. Porque hay algunos hermanos que por la gracia de Dios han escapado de la ira que vendrá, pero han escapado también de la tribulación que vendrá. Y esos hermanos que han escapado de esa gran tribulación son aquellos que han muerto en Cristo y que no han padecido torturas. La mayoría de estos cristianos están en este hemisferio de la tierra, que es Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe. La mayoría son los que no hemos padecido tales cosas. Y mucha gente mayores han sufrido sí pérdidas y han sufrido cosas, pero no torturas a la magnitud que el antiguo mundo, lo que compone el Asia Mayor, el Asia Menor, Rusia, Jerusalén, Europa, África,
hacia nada de eso ninguno de esos que están en esas áreas pueden decir lo mismo que tú y yo, que estamos en este otro hemisferio, estamos viviendo, que tenemos la libertad de todavía predicar el evangelio. Quiero que vayas conmigo, hermano, a Nahum 3:10. Vamos a ir a Nahum 3:10, bien rapidito. Yo le pido al Señor que me deje darte esta palabra, que tú puedas entender. Nahum 3:10. Solamente te voy a leer el verso. Y dice aquí, sin embargo, esto habla del tiempo cuando fue Jonás a predicarle a Nínive. Nos habla de un lugar que se llamaba Tebas. Y dice, sin embargo, ella fue llevada a cautiverio. ¿Quién? Tebas. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suerte, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Habla como Tebas, siendo mejor que Nínive, en cuestión del proceso militar, porque Egipto le cuidaba. Dice, vio a sus hijos, a sus pequeños, siendo estrellados en las calles. ¿Usted sabe lo que es estrellar, hermano? Es una palabra fuerte de entender. Y yo espero en Dios que tú puedas entender lo que te va a hacer. Porque a veces leemos esta palabra y lo pasamos por ahí, pero realmente no ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Y nos dicen que los niños fueron estrellados, que los hombres, la vida de los hombres era repartida por suerte, que muchos fueron aprisionados. Estamos hablando de torturas antes de la venida de Cristo. Bueno, vamos a ir a Segunda de Reyes 6:28. Segunda de Reyes 6:28, hermano. Yo quiero que usted tenga la foto de lo que yo le quiero también. 6:28. Vamos a ver. Segunda de Reyes. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Dios mío. Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Vamos a Jeremías 19:9, hermano. Y dice la palabra del Señor, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los echarán sus enemigos y los buscarán en su vida. Hermanos, estos fueron profecías y relatos en donde el pueblo de Dios, los judíos, pasaron una hambruna en donde ellos tuvieron muchas mujeres, tuvieron que comer sus propios hijos porque la hambre era tal, en donde el fruto del vientre fue algo indispensable. No tenía valor ante la hambre que había. Hambre. Donde
hemos visto episodios, no, hay una historia muy famosa de un avión que cayó y que las personas, al no ser rescatadas, empezaron a comer los cuerpos de los otros. No piensen, hermano, que somos diferentes de ellos en ninguna manera. Entiendan estos conceptos, entiendan lo que la palabra de Dios dice en relación al hombre en momentos de desesperación. No crea que estamos exentos de absolutamente nada. No. Yo creo que la gracia de Dios nos ha cubierto de tal forma que aún no hemos llegado a ese punto, pero no quiere decir que el canibalismo no está ocurriendo. Y dice aquí, yo puse una nota para la de Reyes: debido a la hambruna, las mujeres comían el fruto de su vientre. Puse la nota para la de Jeremías, historia de cómo Moisés fue salvo bajo la cobertura del faraón, siendo hebreo, condenado a muerte. Okay. Pues entonces, hermano, hubo un tiempo en donde hubo un edicto que todos los niños hebreos fueran asesinados en Egipto, porque se hablaba de la venida de un Mesías, y se veía que el pueblo judío estaba siendo grande en fuerza y temían que se fueran a rebelar en contra, y todos los niños fueron enviados a morir, todos los niños que nacían, que fueran varones. Pero Moisés fue salvo. La mamá lo tiró en un río y la hija de Faraón lo encontró y lo crió como suyo mismo. Moisés fue cubierto dentro de ese proceso para poder liberar luego al hijo de Israel. Aquí lo que yo quiero que ustedes vean en Reyes, cuando las mujeres comían a sus hijos, en Jeremías, que es la profecía de que comerían a sus hijos, en el caso de Moisés, que fueron sentenciados a muerte todos esos niños, el ataque del enemigo en contra del fruto del vientre, porque el enemigo sabe que en el fruto del vientre hay vida, y que esa es la mayor revelación de amor que Dios ha dado para con el ser humano, y que dentro del vientre salen predicadores, salen evangelistas, salen profetas, salen apóstoles, salen hijos de Dios, los cuales llevan palabras que tocan corazones. Y el enemigo siempre ha tratado de eliminar al hombre de la tierra, pero no solamente eliminándolo él, sino haciendo que el mismo hombre sea el causante de la muerte del hombre, para arruinar el propósito de Dios. No entendiendo que Dios todo lo que hace, el enemigo en contra de la humanidad lo utiliza para seguir avanzándonos en dirección hacia nuestra pronta redención. Otra historia que tenemos es la historia de Jesucristo, que la palabra nos dice que los niños en Belén, hubo un edicto en donde todos los niños en Belén fueron por el rey condenados a muerte, con excepción de Jesucristo, que al igual que Moisés fue sacado por María y José de Belén y fue llevado hacia Egipto, donde allí se crió. Y vemos nuevamente cómo el enemigo intenta sacar la semilla de la mujer que fue destinada para el propósito de salvación al ser humano. Trata de matar esa semilla de alguna forma, utilizando personas en la tierra con poder. Eso lo tienen que tener personas que tienen altas autoridad para destruir el fruto del vientre. Ahora, todo esto fue en el pasado, hermano. La pregunta es, ¿cómo el fruto del vientre es intentado de ser asesinado en el tiempo de hoy? Aquí vamos a ver, entonces le voy a dar un poco de historia de nosotros. Actualmente, porque la Biblia nos habla de todo lo pasajero, nos habla futurístico, pero tenemos que entender dónde nosotros estamos, dónde nosotros caemos en esto. El enemigo infiltró nuevas tácticas. En vez de ser venir con tácticas de asesinatos violentos en contra de los cristianos y cosas que se hacían directamente hacia la semilla de Dios, él infiltró leyes que se disfrazan detrás de una apariencia de un acto de misericordia.
Esa es la nueva técnica del enemigo al tiempo de hoy, tuyo y mío. Él busca implementar leyes que tienen apariencia de ser leyes a favor del ser humano, compasivas y misericordiosas, para ayudarte a ti y a mí a tener una vida mejor, a no tener tantos problemas. Y hermano, en el tema que vamos a tocar hoy, la persecución de la iglesia, yo quiero que entiendas que todos estos ataques son en contra de la iglesia, porque la iglesia vive según la doctrina de la palabra, según la doctrina que Jesús nos dio. Y este mensaje, cuando mucha gente los lleva, son atacados por muchos grupos que existen hoy y son clasificados de homofóbicos, de sexistas, de que tenemos odio y todo esto, y ninguna de estas cosas es cierta. Lo que pasa es que el enemigo trata de torcer lo que Dios considera bueno y ponerlo en una manera en que la ley te haga a ti y a mí vernos como perversos. ¿Cómo comenzó, hermano? El fruto del vientre del ser humano empezó a ser atacado, como les dije, desde Moisés, Jesús, todo ese tiempo. Pero hoy en día, le voy a explicar algunos de los procesos clínicos que incluyen la extirpación de los órganos reproductivos de la mujer sin justificación realmente médica para hacerlo. ¿Y quién dice, ay, eso que habla esta loca? Pues mira, esta loca lo que te está diciendo, mujer de Dios, es que el enemigo infiltró como una manera de tú evitar el aborto y quedar embarazada por medio de los procedimientos clínicos que se llaman la erradicación de los órganos reproductivos por medio de cirugía, o lo que conocemos, por lo menos en Puerto Rico, como amarrarnos los tubos. También eso se hace, pero eso es reversible. Pero nos dio eso de una manera como sublime, mira, porque es que así no hay que hacer aborto por cuanto no concibes. Pero Dios nos llamó a concebir. Yo entiendo que los tiempos han cambiado y que no estoy criticando a nadie que lo haga. Yo quiero que simplemente tus ojos sean abiertos a la verdad del Evangelio. Cómo el enemigo ha utilizado estas formas para a ti como mujer, como el vientre de Dios, te están atacando y ni siquiera te has dado cuenta. Y este tema es bien fuerte, yo no aconsejo que los niños escuchen. Pero empezó con los órganos reproductivos. Entonces, cuando una mujer quizás no tiene ningún problema, una mujer no ha considerado en quitarse los órganos, pues entonces puede venir un caso. Eso es una razón médica por la cual sí debes, ¿verdad?, de extirparlo. De eso, si no. Vino también la vasectomía del hombre, en donde el semen del hombre no puede entrar al óvulo de la mujer. Por eso los hombres se hacen la vasectomía. Todo esto, piénsenlo, si Dios nos mandó a casarnos y reproducirnos, esto es un ataque directo a la reproducción de los seres humanos. Hay otra manera, que es la manera química, por anticonceptivos de todas las maneras que tú lo quieras poner. Tú te pones un anticonceptivo, sea vacuna, sea una píldora, sea un condón profiláctico. Todo método para evitar la concepción de un ser humano, método que la mayoría de los cristianos aceptamos. Y digo la mayoría porque hay gente que no lo acepta, que no es algo que necesiten. Pero hoy en día, por ejemplo, los profilácticos se utilizan para evitar enfermedades venéreas. ¿Verdad, hermano? Para eso fue lo que principalmente se creó el profiláctico. ¿Qué fue el problema con el profiláctico? El profiláctico nunca fue el problema. El problema era que había hombres y mujeres que estaban teniendo relaciones fuera del matrimonio, ¿verdad? Y quedaban con enfermedades venéreas, porque cuando usted se casa, usted está ligada a un hombre, o cuando usted se casa está ligada a una mujer. Por tanto, no debe haber ninguna infección venérea. Las infecciones venéreas vienen por la promiscuidad o porque el hombre o la mujer tienen relaciones extramaritales. Pero el condón se utiliza ahora como profiláctico, pero empezó para evitar enfermedades. Pero en un matrimonio eso no debe de tener problemas, ¿correcto? La pastilla anticonceptiva para evitar, se habló de lo que era el derecho de la mujer, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante.
Y las pastillas anticonceptivas evitan que la mujer ovule para poder engendrar, procrear por medio de la inseminación del esperma una vida. ¿Ok? So, todo esto parece bien y nos da en la vida la opción de evitar en última instancia lo que es el aborto. So, entonces nos dan leyes que parecen buenas, la extirpación de esto para evitar los abortos, porque el asesinato en la Biblia dice que no. Los anticonceptivos, los profilácticos para evitar la concepción, porque entonces así yo no me tengo que preocupar por un bebé que yo tenga en mi barriga, ¿verdad? Pues entonces el enemigo lo utilizó de esa manera. Entonces pongo aquí, entonces el enemigo a través de la manifestación de los derechos civiles toma el derecho de la mujer para implantar el asesinato de sus hijos de una manera sutil. So, ya no nos vamos a comer. ¿Qué el enemigo hace, hermano? Pues el enemigo lo que hace es que dice, bueno, ya si la pastilla, el profiláctico, la inyección, la vasectomía no resulta y no evita la concepción, puesto que tú no querías el chico o el bebé o el de esto, pues entonces te damos la opción de abortarlo. ¿Cómo se comenzó el aborto? Con los términos trimestrales, en donde la mujer podía realizar un aborto en las primeras 8 semanas, pero hoy en día se puede realizar el asesinato del fruto del vientre hasta el periodo avanzado e inclusive luego de darlos a luz. Entonces, de los profilácticos, anticonceptivos, vasectomía, extirpación de los órganos reproductores, ¿verdad? Y del matrimonio, que era lo que evitaba que nosotros tuviéramos un embarazo fuera del matrimonio. Ahora llegamos al asesinato del fruto del vientre. Mucha gente dice, no, eso no es un asesinato porque un bebé no es un bebé hasta que no tiene tantas semanas. Pues mira, ahora se está extendiendo. Vuelvo y lo digo. ¿Y cómo empezó eso? Los derechos humanos. Que la mujer tiene derecho de su cuerpo y la mujer tiene el derecho y la potestad de su cuerpo de decidir cuándo puede y debe tener un hijo. Pero ¿qué pasa con el derecho del bebé que tienes en el vientre? Ese cuerpo no está adherido al tuyo. Ese cuerpo es independiente de ti. Pues el enemigo muy sutilmente dice, no, pues, ¿cómo comenzaron los abortos? Sí, tiene algo que ver con una violación o tiene que ver con que la vida de una madre sea expuesta. En mi caso personal, cada cual hace, y yo no estoy aquí para juzgar nada, yo lo que quiero es que tú abras los ojos en cuanto a los planes del enemigo en contra de la iglesia. La iglesia condena el asesinato. Es uno de los mandamientos primordiales. La iglesia está supuesta a promover lo que es la propagación de vidas, o sea, pero la iglesia, a medida que ha pasado el tiempo, ha aceptado los anticonceptivos para evitar el pecado de matar a una criatura. Pero entonces, luego de estos tiempos, estas leyes antiaborto fueron peleadas por Murray, Roe versus el Estado. Estamos en leyes en donde no existió un sistema democrático para nosotros alcanzar la selección de que si vamos a hacer abortos o no, en donde el cuerpo de la mujer, como privacy or right, el derecho a la privacidad de salud, no fue un proceso democrático, fue una ¿cómo se dice eso? Hicieron una demanda en contra de aquellas personas que no aprobaban el aborto. No fueron a votación, porque la mayoría del pueblo estaba en contra de eso. Fueron directamente a la Corte Suprema y así fue como obtuvieron que los derechos humanos de las mujeres fueran reconocidos, en donde la mujer tenía derecho sobre su cuerpo y podía hacerlo, cometer el acto del aborto sin ni siquiera el padre supiera. Ahora, ¿qué se pelea hoy? La muerte del fruto del vientre hasta el final del término. Actualmente se pelea esta propuesta. Ahora mismo los cristianos o todas las entidades que creen en lo que la Biblia dice, dicen, espérate, primero era trimestral, eran profilácticos, eran métodos clínicos, métodos químicos,
después eran abortos trimestrales, después si tenían una violación, después si tenían algo que no iba bien con los niños o constituía un riesgo para la vida de la madre. Ahora es que simplemente yo no lo quiero. Simplemente él nació y mátalo, así salga bien el muchacho. Eso es lo que se pelea hoy, mi gente. So, ustedes tienen que ver cómo el enemigo poco a poco ha ido evolucionando dentro de nuestros poderes legislativos, dentro de la política, dentro de la misma iglesia, que ahí es donde el Señor nos habla sobre cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Hasta dónde hemos llegado? De algo tan mínimo, hemos yendo elevando el nivel del pecado y es aceptados en las comunidades. Ahora, hice la pregunta, ¿qué utiliza el enemigo para imponer este tipo de leyes? El resultado es que las leyes, él utiliza las mismas leyes que nosotros creemos, no la Biblia, las mismas leyes que tenemos en nuestro sistema de justicia para justificar el aborto o el asesinato de menores, cuando tenemos la opción también de tener el niño y quizás darlo en adopción si no es algo que tú quieres hacer. Pero hay métodos que, aunque no voy a entrar en el debate de si estoy en contra o a favor, eso no es el punto aquí. Hay otros métodos que evitarían quizás la concepción. Ahora nos llevan a un punto en donde tú puedes tener una pasión desordenada. Quiere decir, el aborto no atenta contra tu vida, no atenta contra tu salud, no atenta en cuestión de que fue una violación. Es simplemente porque tuviste una noche de placer y pues tú sabes, es una inconveniencia para ti ser una profesional y hacer todo esto si tienes un muchacho, es una incomodidad. Ya ni siquiera tienes que tener una razón de peso para someterte a un aborto. ¿Qué más atenta contra el fruto del vientre? Una vez tus hijos nacen, tú los crías y se hacen adolescentes o hombres. Muchos de nosotros pasamos por tribulaciones que el enemigo permite por cuanto tú no seguiste ninguno de los regímenes anteriores y su intención es matar y destruir todo fruto del vientre. Nos dice aquí la nota que escribí, que los asesinatos en las calles por causa de guerras de droga, puntos de droga, guerras de pandilla, intolerancia religiosa, políticas y otras razones. Hoy en día nos matamos unos a los otros porque no podemos aceptar el punto de vista del otro de una manera sabia. El enemigo, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, en el caso de Colombia, en el caso de México, ha utilizado la droga, y en Estados Unidos, ha utilizado la droga como el método perfecto de hacer que nosotros nos matemos los unos a los otros. Ha utilizado las gangas de tal manera que si él vende más que yo, crea un celo en el corazón que tienes que morirte. Es que no hay de otra, es que este es el mundo en el que vivimos. Y no estoy diciendo que el vender droga está bien, lo que estoy diciendo es que la droga ha llevado al ser humano al punto en donde tú quieres imponerte, quieres tener el poder y el control de un segmento de la población que aquel evita que tú tengas o que tú evitas que él tenga, y por consecuencia, ¿qué ocurre? Eres asesinado o tienes que asesinar. En guerra de pandilla, porque la mía es la que tiene que tener el control de este bloque, pues entonces si asesino yo o me asesinas tú. En cuestión religiosa, porque si yo no le sirvo en la misma manera a la religión que tú le sirves, en este caso la antítesis del cristianismo sería el musulmanismo, ¿no? Nos matan a los cristianos, nos degollan, nos están asesinando porque no podemos, que es lo mismo que hicimos en las cruzadas, no se vayan muy lejos, porque no podemos aceptar lo que nos están diciendo, que es que para nosotros es una herejía, es algo que no va a ocurrir. Nosotros creemos en Cristo, en Dios Padre, y que Cristo vino, y que Alá es otro Dios muy diferente a nosotros, y que Mohammed no tiene que ver nada con nosotros. Por razones políticas, miren en lo que nos enfrentamos, en acciones políticas donde la gente se asesina porque tu forma de pensar políticamente es diferente a la mía, en donde violentan los derechos de los otros, dándole palizas,
violentando el derecho de supervivencia de una persona simplemente porque tu visión no está con la mía o simplemente porque me da la gana. Ese es el espíritu que el enemigo ha puesto en contra de nosotros como humanos y mucho más en contra del pueblo cristiano. Un ejemplo que tenemos aquí, que más adelante vamos a hablar un poquito más, es el ejemplo del país comunista de China, en donde muchos cristianos, están siendo asesinados, torturados por causa del evangelio. Como le dije, todo lo que es el viejo mundo, hay un espíritu diabólico que está tomando a esos hermanos y los está haciendo sufrir de una manera inimaginable. ¿Qué otros ataques de tribulación nosotros vamos a ver? Aquí nos dice, si nos vamos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, vamos a ir a Mateo. Yo quiero leer Mateo con ustedes. Capítulo 24, verso del 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hermanos, Cristo nos está diciendo, mira, que nadie te engañe, iglesia, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, pero no lo creas. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, como lo hacemos hoy. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No te turbes mirando las guerras y lo que está pasando en el mundo, porque no es el fin. Cristo nos dio señales claras de antes del fin. Y nos dice aquí el número 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El COVID-19, que si las hambres en África, que si los terremotos que hay en Puerto Rico y en otras partes. Hermano, no seas cegado, no seas engañado. La palabra nos dice que todo esto es solamente el principio de nuestros dolores. Y nos dice aquí la palabra, el 9, entonces os entregarán, ¿a qué, hermano? A tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermano, ¿qué está pasando en China? ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Del viejo mundo. Exactamente esto, los están matando, son aborrecidos, los están entregando a tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermano, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de tu familia. No va a haber quién se salve, porque en China esto ocurre, los entregan para tener gracia para con el gobierno, pasa en Rusia, pasa en Irán, en Irak, pasa en toda esta parte. Y yo voy a enseñarle más adelante dónde puedes encontrar esto. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas, falsos, que nos dan palabras de mentira, sea palabra escrita o dice así te ha dicho Jehová. Hermano, nos están engañando con todas estas cosas y la iglesia no se está dando cuenta. Y dice la palabra del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y nos dice, y será predicado este evangelio en el reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí cierra lo que Jesús dice, después de todas estas cosas, entonces vendrá el fin de las cosas. Y pues dice, por tanto, cuando la Biblia nos dice a nosotros, por tanto, hermano, dice que, por tanto, lo de arriba, lo que les estoy explicando, de lo que les estoy hablando, dice, por tanto, cuando veáis, cuando quién, usted y yo veamos, el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y mire lo que nos dice aquí, hermano, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ay de usted, la que críe, la que tenga fruto en el vientre, porque el enemigo viene a atacarla nuevamente. Porque el enemigo quiere la semilla que Dios ha depositado en ti.
Y el Señor después nos dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque entonces sí que habrá gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, hermanos, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos de quien de nosotros, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirar aquí está el Cristo, mirar ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que el Señor nos advierte, ya te lo estoy diciendo, que lo vas a ver, te vas a levantar. Y si Él pudiera engañarlos a ustedes, los engañará, pero no va a poder, porque el que tiene la palabra de Dios tiene la verdad de Dios. Y dice aquí la palabra, así que si os dijere, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en el aposento, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Por cuanto el que cree en el paso de los profetas, eso es lo que significa, porque donde quiera que estuviese el cuerpo estarán las águilas, porque todo aquel que está muerto va a buscar al que está muerto, porque Cristo vivió. Nosotros sabemos cuando Cristo viene, pero nos habló de pestilencia, nos habló de todas estas cosas, hermanos. Entonces ya sabemos lo del fruto del vientre. Ay de nosotras, las que queramos tener hijos, porque va a llegar el tiempo en donde vamos a ser perseguidas por causa del fruto del vientre, si es que llegamos. Y es que vamos a tener pestes y vamos a tener tribulaciones y muchos vamos a ser asesinados. Que esto no nos va a ocurrir. Mentira del diablo. Porque, hermano, está ocurriendo en China, está ocurriendo en el viejo mundo. ¿Cuánto tiempo usted cree que pasará antes de que llegue el nuevo mundo? Antes de que llegue a América esta persecución, no mucho. Porque ya todo se está poniendo en pie. Y toda la maquinación del enemigo está trabajando según él la desea, para que tú y yo lleguemos a ese tiempo de la tribulación. El otro ataque de la tribulación dice las pestes. El enemigo ha utilizado enfermedades desde el principio para destruir la humanidad. Y muchas veces el gobierno no tiene respuestas inmediatas a los problemas de salud. Eso nos pasó ahora mismo con el COVID, ¿no? El gobierno no tenía respuesta para esta enfermedad. Hay muchas teorías de cómo ocurrió, pero de algo sí debemos tener la seguridad, no importando las teorías. Es que estas enfermedades de las cuales no tenemos cura aparente tienen que ocurrir, y el enemigo utiliza esto para dañar la fe de muchos. Aunque a muchos, gracias a la misericordia de Dios, hemos sido cubiertos y hemos estado más aprestos para la palabra que lo que hubiésemos estado antes de esto. Esto nos ha dado un receso como iglesia, porque Dios nos quiere preparados, hermanos, para lo que acontecerá luego. Y dice aquí la nota que tengo, que el hombre ha creado armas biológicas en laboratorios y luego son impuestas o son puestas a la población. O sea que el hombre está creando armas biológicas, cosas que son con la salud. En estos momentos hay laboratorios en todo el mundo que están experimentando con enfermedades que después nos dicen que son virus que se escaparon, que fue un error humano. Hermano, el enemigo está tratando de destruirnos como sea, porque fuimos creados a semejanza e imagen de Dios. Ese es su objetivo. No te quede la menor duda en tu mente, que para eso el enemigo vino, para matarte, para destruirte, para sacar la semilla de tu vientre, para sacarte a ti como semilla del vientre de tu padre, de tu madre, para que el evangelio no se propague. Y nos dice aquí que también hay armas de destrucción masiva para eliminar ciudades enteras. En Hiroshima lo vimos. Hermanos, ¿por qué hay tantas guerras ahora mismo entre Estados Unidos e Irán? ¿Por qué Rusia tiene armas de destrucción masiva? Hermanos, todo es porque el hombre, queriendo obtener poder sobre otras naciones, crea
armas que le ayuden a tener esa posición política necesaria para destruir a otras naciones. Pero recuerden, hermanos, que aquí hay cristianos incluidos. Hay cosas que algunos países experimentan que otros no. Como le dije, el viejo mundo experimenta cosas que ahora mismo en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en esta parte del mundo, no todos estamos experimentando, con excepción de Colombia. Guerras son iniciadas por la misión de obtener poder sobre otras naciones, como le dije anteriormente. El enemigo primero ataca el fruto del vientre que Dios bendijo y que Dios le dio al hombre para que pudiéramos procrearnos y a la misma vez llevar su evangelio. Luego nos ataca al ser humano ya nacido entre pestes, guerras, asesinándonos entre nosotros mismos. ¿Qué más hace el enemigo para atacar la iglesia de Dios? Para silenciar la iglesia de Dios. Si ustedes no han conocido la historia, les recomiendo que la lean. Pero la iglesia y la Biblia han sufrido varios ataques que los mismos cristianos han estado a favor de ellos. Por ejemplo, la remoción de las Biblias de las escuelas y del sistema de justicia. Antes en las escuelas se podía leer pasajes de la Biblia como método de enseñanza, igual que la Biblia se utilizaba en nuestro sistema judicial para juramentar que estábamos diciendo la verdad. También la iglesia ha sido atacada por la prohibición de la oración dentro de las escuelas y la promulgación del evangelio en la misma, donde han habido hombres y mujeres que han atacado y han llevado a la Corte Suprema, vuelvo y repito, no un proceso democrático, han llevado a la Corte Suprema casos de discriminación en contra de aquellos que son ateos, y que no creen en la Biblia, y han sacado lo que nuestra nación o nuestros países en particular entendían eran nuestros valores morales fundamentados en la Biblia. ¿Qué otro ataque? Los intentos por cobrar impuestos a la iglesia. Han tratado de decir que la iglesia se beneficia de una manera de empobrecer la iglesia más de lo que está. Hay iglesias que sí, que yo digo que Dios mío, Padre, ilumínalos, porque hablan de un evangelio de prosperidad que nunca la Biblia nos habló. Pero hay otras que son de menor escala, donde el dinero no fluctúa tanto, que tienen un poder de unción, que si una de esas leyes de impuestos se pasara, estas iglesias quebrarían. Pero ¿acaso esto callaría la voz de aquellos que aman a Dios? En ninguna manera. Porque aún siendo nosotros con impuestos, la palabra de Dios tiene que seguir siendo llevada a todo el mundo, porque eso nos enseñaron los apóstoles. 4. El ataque secular a todo cristiano que intenta ocupar un cargo político. La separación de la iglesia y del gobierno. Cuando usted declara que usted es cristiano, o que usted cree en Dios, o que usted cree en algo que sea de Dios, inmediatamente observe que los ataques de las personas seculares van a venir diciendo separación de iglesia y Estado. Y no importa lo que usted haga, todo lo van a basar en que usted lo va a basar en la Biblia. Recientemente sabemos, por ejemplo, que en la Corte Suprema se fueron a instalar varios jueces y algunos partidos políticos, porque no voy a hablar de política aquí, acusaron a jueces que fueron propuestos para la Corte Suprema basado en sus creencias religiosas, indicando que no iban a tener imparcialidad, puesto que seguían la Biblia, hermano. Entienda, hermano, cómo el enemigo se ha ido infiltrando en cada aspecto de nuestras vidas para ir quitando a la iglesia de todo, absolutamente todo, hasta el punto, hermano, que va a llegar un tiempo en donde no vamos a tener ni voz ni voto por ser cristianos en las decisiones de nuestras naciones. Dice aquí en las notas que tengo, el ataque secular que promulga la Biblia y a Jesús y a Dios como el centro de su plataforma. Los seculares nos atacan porque entienden que nuestra plataforma está sedimentada en Cristo. Y usted tiene que entender que va a recibir ataques. Usted tiene que entender que va a haber gente que se va a levantar en su contra y en la mía por la fe que profesamos.
rechazamos. Número 5. El ataque a todo aquel que bajo su fe renuncia a creer, apoyar o dejar imponer leyes que van en contra de la Biblia. Van a haber ataques en donde nos van a llamar fanáticos religiosos, que estamos discriminando, porque lo que la Biblia nos dice no nos permite apoyar leyes que gente en la política, en el gobierno quiere implantar, y como iglesia tú estás mandado a hacerlo, porque por ejemplo cuando Israel escogía reyes, no crean que eso se hacía de una manera. Dios impuso varios de ellos, pero era por causa del pueblo. Pero los reyes, cada rey que usted toma para que reine sobre usted, salga o no salga electo, hermano, usted está haciendo una declaración de a quién usted apoya. Entonces dice aquí, te acusan de intolerante, pero eres violentado y atacado físicamente por no apoyar una ideología. Entonces, como cristiano o teniendo ciertos puntos de vista basados en la Biblia, a usted lo atacan y le dicen que usted es intolerante. Ay, santo Dios. Pero la manera en que lo atacan, hermanos, es en su bolsillo. La manera en que lo atacan es en su carácter personal. La manera en que lo atacan es violentamente, pegándole, dándole insultos, hasta matándonos. Porque no resisten que usted profese la palabra de Dios. El mundo se vuelve más violento si no apoyas las opiniones del mundo secular. Hermano, usted tiene que entender que la Biblia fue dada a todo aquel que ha creído en Cristo con un propósito. Como dijo Cristo, para que usted no sea engañado. Y si usted va en contra de lo que la palabra de Dios dice, entonces usted no está siguiendo lo que Dios le dejó. Y dice aquí, la trampa de la prosperidad económica. La iglesia ha sido engañada o hemos sido engañados con la aceptación bueno, vamos a ir primero a las leyes promulgadas. Por ejemplo, la ley que se aceptó sobre la homosexualidad. Cada cual es responsable, hermano, usted tiene que entender eso de lo que hace. Aquí usted no es juez de nadie. Usted no puede decirle a un homosexual que se vaya al infierno, porque entonces usted se convirtió en el juez acusador de esa persona, que usted no es. El único juez es Dios. La conducta es antibíblica. Eso hay que tenerlo claro. La conducta es antibíblica. Pero entonces a nosotros, por ejemplo, cuando nos quitaron la Biblia de las escuelas y la oración, nos quisieron imponer la ideología de género. Cuando la iglesia fue atacada porque la Biblia estaba en las escuelas y la oración y la evangelización, lo que hicieron los cristianos de aquel momento es que crearon iglesias cristianas para que pudiéramos educar a nuestros hijos con las bases seculares que nosotros aprobamos, más la enseñanza bíblica. Eso fue lo que hizo el cristiano. El cristiano, aunque peleó, tomó la alternativa de crear escuelas cristianas. Y entonces la escuela pública se convirtió en un terreno neutral, donde solamente eran historia y clases normales. Luego de un tiempo intentaron enseñar la religión islámica, y los padres cristianos se quejaron, porque si a mí no me aceptas el cristianismo, no puedes imponerme el islámico en la escuela. Luego, la ideología de género. ¿Cómo me vas a poner a mis hijos a aprender algo que yo no estoy de acuerdo? Si estamos hablando que la escuela pública es algo totalmente neutral, pues entonces, ¿no debieron entonces ellos crear escuelas que aceptaran la ideología de género, como los cristianos hicieron, que crearon escuelas cristianas para educar a sus hijos? Entonces, la trampa de la prosperidad comienza con la iglesia. La iglesia
empieza a hablar de un evangelio de prosperidad en donde si tú no eres bendecido por Dios, tú no vas a tener una economía buena. Y que no puedes alcanzar los límites si no tienes un nivel económico que te dé algún tipo de influencia. Hermano, Dios no nos llamó a atesorar riquezas terrenales. Dios fue bien claro en que atesoráramos las celestiales. Y ya yo he hablado sobre el diezmo y esto en otras prédicas, así que no voy a abundar mucho, pero recuerden siempre que la evangelización es una voz, no tiene que ver nada con el dinero, es algo que tú enseñas, algo que tú das gratuitamente. Y que un falso evangelio de prosperidad donde te dice que Dios te va a bendecir y que vas a tener millones de dólares, esto, lo otro, eso no existe bíblicamente. Sí, Dios bendijo a mucha gente en la Biblia, pero no bendijo a todos. Los apóstoles eran pobres en su mayoría. Entiendan, hermanos, no se dejen engañar porque son falsos maestros los que vienen engañando a la iglesia. Pero en el aspecto secular, ¿cómo nos dañó el mundo a nosotros como cristianos? Nosotros, bíblicamente hablando, la palabra nos dice que la mujer iba a dar a luz con dolor y el hombre el sudor de su frente iba a mantener a la familia. En los tiempos de antaño, las mujeres se quedaban en la casa instruyendo a los niños, haciendo las tareas de la casa, dándole el tiempo a la familia. Y el hombre era el que salía a traer el sustento. Los niños necesitaban a su mamá en sus casas como parte de su crianza. Y en esos tiempos vemos que la manera de criar y la manera en que los niños dialogaban con otros adultos y que se expresaban y cómo se manejaban era muy diferente a la rebeldía que tenemos hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque mamá siempre estaba en la casa, enseñándole los valores cristianos que habían en la palabra y valores morales que habían aprendido de sus padres. Pero la mujer participó en lo que se llama la guerra de los derechos civiles, en donde la mujer reclamó tener los mismos derechos del hombre de no quedarse sentada en su casa. Pero no crean que eso fue desarrollado por mujeres cristianas. En ninguna de estas leyes que se han aprobado fueron por personas cristianas, fueron personas seculares que aborrecían a los cristianos. Dice que la mujer, luego de participar en la marcha de igualdad de derechos civiles, abandonó en su mayoría lo que se conocía debido a ser parte de su obligación. La mujer se quedaba en casa para enseñar y criar a sus hijos. La mujer, debido a los abusos de los hombres machistas y abusadores, decidieron liberarse. Todo empezó con mujeres que eran maltratadas por hombres, que no seguían las escrituras, por hombres maltratantes. La mujer se libera y dice, no, estamos cansadas de esto, nosotros no podemos depender de los hombres para nosotras poder mantenernos. Y utilizaron, como les digo, apariencia de una buena causa para entonces entrar a la segunda etapa de lo que sería la destrucción de lo establecido por Dios. Y la mujer, debido a los abusos, tuvo que hacerse independiente para poder mantener a sus hijos, ya que no podía vivir con un hombre que la maltrataba. Hoy el enemigo ha puesto los estándares de la prosperidad tan altos que es casi imperativo que la mujer trabaje para poder mantener su casa. Aunque te mantengas cansada, el enemigo ha establecido su reino en el sistema político gubernamental, en la sociedad, en donde la economía es esencial para la sobrevivencia de tu casa. Por lo cual, hoy en día es casi imposible, no estoy diciendo que no lo es, pero es casi imposible que el hombre pueda mantener la casa solo, a menos que él cobre un alto salario y la mujer se pueda quedar en la casa. Hoy en día la mujer tiene que trabajar, está siendo esclavizada al trabajo para que pueda ayudar al varón a mantener la casa, por lo cual abandona el rol de mamá en donde enseña a los hijos en los valores cristianos, aunque lo haga poco, pero ya no tiene la misma dedicación porque no puede, tiene que trabajar para mantener a la familia. Y los hijos que vienen detrás, que se convierten en adultos, muchas veces no están saliendo de sus casas porque la economía está tan alta que para ellos poder cubrir sus necesidades tenían que conseguir un mejor trabajo después de la educación, conseguir una esposa que esté altamente educada igual que ellos,
para poder mantener su casa, porque si no se quedan viviendo con sus papás. A este punto hemos llegado hoy, en donde la economía no permite que nosotros seamos libres para poder quedarnos en casa como mujeres, para poder desarrollarnos como adolescentes. Esto ha reducido la calidad y cantidad de tiempo dedicado a su hogar. Lo que significa que hay menos estudios de la palabra, menos comunión con Dios, porque si la mujer tenía que orar en la casa, tenía que hacer ciertas cosas, hay menos que lo que puede hacer ahora, por cuanto la mayor parte del tiempo que ella tiene es para irse a trabajar. Y todo esto empezó por la liberación de los derechos humanos de la mujer, donde exigíamos igualdad de derechos. En muchas ocasiones, si usted nota, en nuestra sociedad la mujer toma el rol del hombre como proveedora y el hombre toma el rol de la mujer en quedarse en casa. Eso también ocurre, donde los roles cambian, hermano, cuando el hombre es el que fue llamado a mantener a su casa. Ahora mismo los niños son criados por electrónicos y niñeras. Son puestas por los padres en la mayoría del tiempo entre la edad de 1 a 5 años para criar a esos niños. Luego de la niñera vienen las escuelas. La mujer ahora, debido a esas nuevas leyes, la mujer decide no concebir por falta de tiempo también o temor de la locura de este mundo. Hoy las mujeres tienen más temor que nunca de tener hijos en este mundo, viendo lo que está pasando alrededor de nosotros, hermanos. Y estamos hablando de este lado del hemisferio, donde todavía la persecución no está. Aquí dice, y las iglesias que se han fornicado en doctrinas de prosperidad, en doctrinas de aceptación de la homosexualidad como el matrimonio de personas del mismo sexo. La iglesia, muchas iglesias se han corrompido, hermanos. Y yo más adelante les voy a poner debajo de este video un link en donde van a tener la lista de las iglesias que aprueban el matrimonio homosexual e inclusive que aprueban que los maestros de la palabra sean homosexuales practicantes. La iglesia, de alguna manera, se ha convertido en fornicario. La iglesia sigue perdiendo terreno y es acusada constantemente de intolerancia por no seguir las corrientes adversas al evangelio. Y vamos a seguir siendo acusados. Ahí es donde, de estas leyes que usted está viendo, hermano, es donde la persecución de nosotros en este lado de la tierra está comenzando. La iglesia acepta el matrimonio homosexual. ¿Qué nos depara el futuro? Aquí vamos a ir. Ay, Señor Padre. Nada menor a lo que sufrieron los apóstoles. Nuevamente le digo, hermano, no crea que porque usted cree en Cristo y está en este otro lado del mundo, usted está salvo. Porque los tiempos avanzan y habemos muchos de nosotros que moriremos y quizás no veremos esto, quizás. Porque hay muchos que han muerto y que no han visto estas tribulaciones como lo que nosotros estamos viendo ahora mismo en este momento. Pero prepárese. Dice, ahora yo le voy a hacer un tipo de pregunta. ¿Está dispuesto usted a sufrir por causa del nombre de Cristo? Esa es la pregunta que le quiero hacer. Y estamos terminando con el estudio. ¿Usted está dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Usted está dispuesto, hermano, a sufrir realmente la tribulación por causa de Cristo? ¿Soportará usted ser entregado por los de su casa y por aquellos que profesan tener la misma fe que usted? Usted soportará eso, hermano. Y si no me cree, vamos a Mateo 24:10. Mateo 24:10, ¿qué nos dice? Nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Vamos a Marcos. Vaya a Marcos capítulo 13. Marcos
Marcos 13, estoy buscando aquí con usted. Marcos 13, hermano, versículos 12 al 13. Nos dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Está dispuesto usted a creer, seguir creyendo en Cristo, aun cuando lo entreguen, cuando su hijo lo mate, cuando su hijo lo entregue, cuando aquellos que profesaron ser cristianos igual que usted, porque usted decidió que usted no va a seguir esas conductas depravadas y fornicarias que están obteniendo en este momento estas iglesias? Usted va a estar preparado para ser entregado políticamente a la muerte. Usted está realmente preparado. Yo quiero que usted piense en estas preguntas que le voy a hacer en la noche de hoy. ¿Soportarás persecuciones políticas que quieran doblegar tu fe y hacerte caer en tus pies, arrodillarte en señal de humillación? Hermano, ¿usted está dispuesto a hacer eso? Vamos a ver en Marcos 13, 9 al 10. Dice, y seré aborrecido de Marcos 13 al 12, perdón, hermano. 9 al 10, discúlpeme. Pero mirad vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Hermano, tú estás dispuesto a ir a una corte y a ser juzgado por causa de Cristo. Tú estás dispuesto a hacer eso. Y te estoy hablando de lo más simple, de llegar a lo más grueso, a lo más inefable, lo más horrible que tú puedes escuchar. ¿Estás dispuesto tú a ser preso político por causa del evangelio? Morirás por predicar el evangelio. Marcos 13, 12. Te lo dice Apocalipsis 20 al 4. Vamos a ir allá. Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis. Yo quiero que tú entiendas lo que estamos hablando. Apocalipsis 24. Y dice la palabra del Señor, hermano, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Estás dispuesto tú a ser asesinado de esa manera por causa de Cristo? ¿Tú estás dispuesto a morir por predicar el evangelio? ¿Tendrás la valentía de ver morir a tus hijos a causa de Cristo sin negarle? Mateo 24, 19. Hermano, Mateo 24, 19. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Tú estás dispuesto a ver cómo te sacan el fruto del vientre? ¿Tú estás dispuesto a ver a tu hijo morir? Yo quiero saber si tú, cuando te haces estas preguntas y dices, si a mi hijo me lo matan enfrente mío, es que yo le como la cabeza a uno, porque yo soy de la primera, que no voy a mentir aquí. Yo quiero ser realista. Yo quiero que tú entiendas que cuando el evangelio de Cristo viene a tu vida, van a haber tribulaciones que tú tienes que poder soportar. Tú estás dispuesto a ver morir tu hijo, la simiente del fruto de tu vientre, aquellos que la aman, porque hay otros que los abortan. ¿Estás dispuesto tú realmente a verlos? ¿Estás dispuesto tú a ver eso y aún así decir que tú le sigues creyendo a Cristo? ¿Podrás tú o tendrás la capacidad de mantener tu fe al ser violado, o ver a tu simiente o a los que aman o a los hermanos en la fe ser violados por la fe en Cristo? Ve a Jueces 24, del 4 al 5, te habla de las mujeres que fueron violadas. Hermano, ¿podrás soportar la hambre tuya y la de los tuyos para no doblegar las rodillas a Baal? ¿Podrás tú en un tiempo de hambruna decir que aunque ves a tu hijo muriéndote de hambre, no vas a adorar al enemigo, no vas a someterte a un sistema que va en contra de la Biblia? ¿Podrás tú hacerlo? Cuando la misma iglesia se ponga en tu contra, ¿podrás tú hacerlo?
porque yo sí sé que habrá una iglesia que se levantará y seguirá a Cristo, pero no todas las iglesias lo harán, porque vemos cómo los tiempos cambian y cómo las iglesias han adoptado esas formas para no ser perseguidos. No se confunda, hermano. La única razón por la cual la iglesia hoy acepta cosas que no ha debido de aceptar es para evitar la persecución, para evitar las demandas, para evitar el dolor de la tribulación. Vean a Mateo 24:7. ¿Podrás tú, cuando Mateo 24:7 nos habla de las hambres que hemos de padecer? Porque habrá un sistema que no nos dejará comer si no nos doblegamos ante él. Y dice, podrás evitar doblegarte ante sistemas políticos, religiosos y de las tinieblas por Cristo. ¿Podrás tú hacer esto? ¿Tendrás la valentía de hacerlo? Hermano, yo solamente te puedo decir una cosa. Aquel que ha creído en Cristo no puede ir en contra de lo que Cristo estableció y en contra de lo que toda la Biblia nos habla, que va en contra de los designios de Dios. Y si tú crees por un segundo que tú estás muy lejos de pasar tribulaciones en comparación a los cristianos del mundo, del otro mundo, del antiguo mundo, en el occidente, en Asia, en Europa, lo que está pasando, pues yo te vengo a ti a revelar una verdad. Hermano, si ellos los pasaron, no pienses que tú la vas a tener fácil. No pienses que nuestro camino, el enemigo simplemente está preparando el camino para todas las cosas que nos ha de ocurrir. Ya empezó en aquel, no estamos muy lejos, ya en Colombia persiguen a tribus menores, sitios que son pobres. Ya la persecución cristiana comenzó ahí. Y yo te voy a dar, hermano, en esta hora un artículo que leí, pero necesito, si tú no me crees lo que yo te digo, necesito que vayas a un sitio cibernético que se llama Lista de Persecución Mundial 2020. Ahí tú te vas a dar cuenta de cosas que hoy tú y yo en América, en el Caribe y en muchos países latinoamericanos no vemos. ¿Sabes por qué no lo vemos? Porque no lo padecemos por causa del Evangelio. Porque hasta ahora el enemigo no ha podido tocar estas naciones. Pero debido a la depravación del hombre, estamos llegando a esos tiempos poco a poco, a medida de que los derechos que alcanzamos por medio de la palabra de Dios están siendo pisoteados por la bestia. Y si tú quieres saber quiénes son los hijos de la bestia, simplemente ve y observa quiénes son los que han aprobado todas estas leyes que van en contra de lo establecido en la Biblia. Este artículo, te voy a leer solamente dos partes del artículo. Una va a ser el título que dice: cada semana 8 cristianos son asesinados, 309 encarcelados y 23 violados a causa de su fe en Cristo. Más de 260 millones de cristianos sufren persecución alta, muy alta o extrema en 50 países del mundo. 15 millones más que en el 2019. Y lo último que te voy a dar, hermano, porque es un artículo bastante bueno y te digo que lo busques. Te voy a poner la información abajo de este video. Dice: el número de personas cristianas violadas o abusadas sexualmente simplemente representa la punta del iceberg. 8.537 al año pasado. El número de cristianos violados y abusados sexualmente simplemente representa la punta del iceberg. Desde tener en cuenta que la mayor parte de los casos registrados se localizan en países pertenecientes a la península arábica, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Esto es producido por la vulnerabilidad del acoso sexual y el abuso que representan las empleadas del hogar africanas y asiáticas que trabajan para familias árabes. Esta situación es muy difícil de contabilizar debido a que ese tipo de violencia ocurre detrás de las puertas de sus hogares. Lo que quiere decir es que esta violencia de abusos sexuales en contra de aquellos que han profesado la fe en Cristo, lo que se conoce son solamente los que han podido llegar. No sabemos la magnitud de esto en ese país. Pero si hay algo que te digo es que aquí en la corrupción y la delincuencia nos ha llevado a un punto en donde tú y yo como cristianos estamos a punto de experimentar cosas inimaginables. Lo que tú no quieres ver ni oír de otros países
países es lo que está pronto a suceder. Así que no pienses que tú y yo seremos exentos de la tribulación si llegara en nuestro tiempo. Como tampoco lo fueron exceptos los apóstoles y no lo están siendo los cristianos hoy que están en el viejo mundo. Pero sí tengo una palabra para ti. Tengo unas palabras y unas promesas que Dios te dio para que las tengas en el momento cuando esas tribulaciones lleguen a ti. Filipenses 4:13. Búscalo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Busca Romanos 8, 38, 39. Busca esta palabra, Romanos 8, 38, 39, Romanos 5, del 1 al 9. Y no te voy a leer porque se me extendería el estudio, pero busca estas palabras para que te fortalezcan en los días que los necesites. Romanos 5, 1, 19. Hechos 14, 22. Juan 16, 33. Hermanos, no ignoréis los planes del enemigo. No ignoréis lo que le está haciendo en contra de la iglesia, que sublimemente nos está llevando a caminos de perdición y que va a llegar el momento en donde sufriremos tales ataques y que muchos del amor de aquellos que dicen ser cristianos se enfriarán. ¿Saben por qué? Porque no esperaban tal tribulación, porque no estaban preparados, porque no quitaron la venda de sus ojos, porque no escucharon la palabra de Dios. Yo te pido que si tú no crees nada de esto, tú lo busques. Te di el site, te lo voy a poner aquí abajo. Busca. La persecución ya está, pero no ha llegado a este hemisferio. ¿Tú crees que seremos nosotros en alguna manera mejores que ellos para no padecerla? No. Quizás esta generación, no. Quizás esta generación que estamos viviendo ahora, quizás muramos y nuestros hijos sean la que lo pasen, no sabemos. Pero no, que no te caiga como te cayó el COVID. Que no te caiga como esta guerra civil que está ahora mismo, que nos sorprendió así. Tú tienes que estar preparando, mirando cada señal de lo que se hace. Todas las leyes que se pasan, que van en contra de la Biblia. En contra de la Biblia. Si tú como cristiano apoyas este tipo de cosas, este tipo de leyes, gobierno, sistema religioso, lo que sea, la Biblia habla sobre ti aquí. Y no específicamente un hijo de Dios. Son los hijos de Satanás. Porque el que apoya todo lo que va en contra de Dios o cosas que van en contra de Dios es hijo del diablo y no puede ser hijo de Dios. No puede. Solamente mira que el enemigo lo ha hecho de tal forma que nos pone leyes que aparentan ser buenas, pero el cristiano que no es entendido no lo puede ver. No puede ver más allá. ¿Usted cree, hermano, que la ideología de género vino simplemente con ese propósito? Es como la ley sobre la ideología de género fue por la mujer que era violentada. También, obviamente, no queremos que ninguna persona, ningún género tenga violencia doméstica, pero por medio de estas leyes el enemigo se ha infiltrado para poner más. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo mucho en el Facebook? Que ahora mismo aquellos depredadores sexuales, los que atacan a los niños, están diciendo nosotros no nos cubrimos bajo el LGBT. ¿Por qué? Y no tienen que ver nada con el LGBT, no tienen que ver nada. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero el enemigo utiliza todo esto para infiltrarse, hermano. Y se infiltran bajo la premisa de que así como fue estudiado, que esto no era pecado, sino que era una condición que no es una salud mental, simplemente es una preferencia sexual. Nosotros no podemos acusarlo por eso, porque es una preferencia sexual. Y por ahí se están yendo, hermano. No tardará mucho cuando nosotros tengamos que pararnos en la brecha. Que yo he visto muchas personas homosexuales pararse en la brecha y decir, no, el ataque a los niños, no. Pero va a llegar el momento que eso no va a existir, hermano. Donde usted se va a tener que parar en la brecha y decirle a mi hijo no tiene esa decisión. A mi hijo tú no me lo vas a violentar simplemente porque es tu preferencia sexual. Hasta que él no tenga uso de razón. Usted va a ver cosas, hermano. Este mundo, si usted piensa que estamos mal, recuerden que nos dicen que será como Sodoma y como Gomorra y será como en los tiempos de Noé. Habrá depravación de tal manera que es que Cristo va a ser impulsado a venir. No piensen que nuestro tiempo va a ser mejor que los otros. Y esto, como les digo, no es ningún ataque a cristianos. Yo estoy hablando lo que dice la palabra, no es ningún ataque a ninguna persona. Esto simplemente es la verdad. Y no estoy juzgando a nadie. Cada cual es responsable. Y eso lo tiene que entender. Cada cual es responsable de las decisiones que toma en este mundo. Porque usted le dará cuentas a Dios. Usted. Yo no le puedo dar cuentas a Dios por usted. Usted le dará cuentas a Dios por lo que hizo.
Porque el único juez es Dios y Cristo nuestro defensor y Satanás nuestro acusador. Pero no crea que la iglesia no va a seguir siendo atacada y que va a llevar al punto en donde la iglesia no va a ser reconocida porque va a cambiar tanto debido a las leyes para no sufrir las persecuciones, que los que estemos fuera, que los que estemos en iglesias que todavía guardamos la doctrina de Dios, la verdad que nos fue revelada, vamos a ser perseguidos aún por los nuestros. Yo pido al Señor que esta palabra te pueda ser revelada. Estudia la Biblia, siempre lo digo, estudia la Biblia, búscalo tú mismo, mira lo que está pasando en el mundo y pon esas señales de acuerdo a lo que Cristo y los profetas y los apóstoles nos dieron. Ponlo en contexto y déjate educar por el Espíritu Santo. Yo le pido al Señor que nos dé espíritu de amor para cada uno de aquellos que nosotros tenemos contacto. Yo le pido al Dios de los cielos que ponga bendición reveladora sobre tu vida en esta hora, que tú puedas entender el perfecto camino de Dios y que el Señor Jesucristo mismo, por medio de su Espíritu Santo, pueda abrir el entendimiento de tu mente, corazón, alma y espíritu para ver la palabra tal y como Él la dejó, que no sea adulterada, que sea la verdadera palabra de Dios. Le pido a Dios que no seas engañado, que mantengas tu vida en los caminos de Dios al cual fuiste llamado, y si no le sirves a Dios, que vengas a su amor, que vengas a Dios. Le pido a Dios que tenga misericordia y que ponga en ti un espíritu en donde tú puedas buscar la palabra, amar la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y que entiendas que pese a todas las tribulaciones que padecemos y todas las que pasaremos, el que es tu enemigo es el espíritu que vive en aquellos hijos de perdición, que no son las personas, sino el espíritu del enemigo. Que aprendas a amar incondicionalmente, pero que aprendas a llamar su pecado por lo que es. Que entiendas que debes amar al pecador y que tú no eres juez sobre ninguno, pero que hay un juez sobre todos. Pero que a la misma vez tengas la sabiduría de declarar lo que está mal y de defender la verdadera promesa, y que puedas defender la palabra de Dios con ímpetu y que puedas predicar el evangelio de la fe a toda alma que llegue a tu vida sin temor, que no te atemorices y niegues a Dios en el último momento de tu carrera, cuando ya casi llegas ahí, por miedo a lo que ha de venir. Señor te bendiga, y pido esto en el nombre bendito de Jesús. El Señor te bendiga en esta hora, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti